Ronda número 11 de la Sinkill Cup 2019 y tenemos una de las partidas más trascendentales que podrías ver en esto que va del año 2019. ¿Por qué? Porque luego de su triunfo del día de ayer contra Wesley So, Magnus Carlsen ha tenido ciertas chances de poder ser campeón de este torneo dependiendo de la partida de entre Ding Liren y Shangri-La Mediaro. En esta partida, Magnus Carlsen con las piezas negras se juega el todo por el todo contra el super gran maestro francés Maxime Vachier-Lagrave, que tantos dolores de cabeza le ha generado a nivel blitz y rápidas. Pero bueno, este es un torneo pensado y vayamos a ver qué aconteció en esta partida, porque Magnus Carlsen parece ser que se ha destapado, está en modo bestia, activó el modo Alpha 0 y bueno, vayamos a ver qué pasó en el tablero. Inicia la partida Maxime Vachier-Lagrave con su típico peón de rey, apertura E4. Y Magnus Carlsen C5, defensa siciliana, su favorita desde que disputó el título mundial contra Fabiano Caruana a fines del 2018. La ha empleado con grande éxito. Caballo F3 y caballo C6. Y ahora el francés responde alfil B5, la variante Rosolimo, evitando la pelicano Sveshnikov de Magnus. G6, alfil por C6, concediendo de esta manera la pareja de alfiles a cambio de dañar la estructura de peones de las negras, doblarle peones. Y ahora Magnus juega B por C6, que no es la captura más jugada, pero sí la que trae algo de mejores resultados a las negras. La que es más jugada es D por C6, que parece algo más natural, facilitando la salida del alfil de C8. Pero bueno, Magnus juega B por C6, sabe que debe ir por el triunfo para tener chances de ser campeón. D4, C por D4, dama por D4, atacando descaradamente a la torre de H8. F6, enroque, D6. De momento luce rara la estructura de peones de las negras y los alfiles pareciera que solo podrían desarrollarse por los costados del tablero, ¿verdad? Por H6 y por A6. C4, planteando Maxime una estructura del tipo Maroczy. C5, atacando a la dama, dama D3, alfil G7, B3, caballo H6, caballo C3, torre B8, alfil D2. Por supuesto, la jugada alfil B2 también es posible. Pero bueno, en la partida se jugó este alfil D2, las negras enrocan, torre a E1. Y es interesante notar que Maxime ha traído la torre de la columna A la columna E, dejando aprisionada la torre en F1. Pero todo tiene una explicación. Sucede que el plan del francés es jugar un F4 en el futuro y a partir de ello darle vida a su torre de F1. Una jugada como torre a D1 también sería muy normal. Pero bueno, vayamos a lo que se jugó en la partida. Torre a E1, caballo F7, por supuesto trayendo su caballo rápidamente al centro. H4, yendo al cuello del noruego, anunciando el francés un H5 para dinamitar el enroque negro. Torre B7, que es una jugada súper interesante porque el campeón del mundo pretende con esta torre supervisar y apoyar por la séptima fila sobre posibles ataques de las blancas. H5, G5. De momento, el alfil de casillas oscuras de Magnus luce horrible, sin juego ni diagonales útiles, pero eso es solo de momento. Caballo H2 para romper con F4, evidentemente. Caballo E5 tocando a la dama, dama G3, rey H8 quitándose de los rayos X de la dama blanca. F4, G por F4. Y Magnus, feliz de la vida, acepta el intercambio de peones, pues ha logrado una columna semiabierta para el ingreso de sus torres al ataque del rey enemigo. Alfil por F4, torre G8, torre E3, caballo C6, dama F2, F5. Con esto Magnus permite la apertura de líneas para su pareja de alfiles. Y ahora pon mucha atención,
porque viene un error garrafal de Maxim. Caballo F3. Y esto automáticamente deja perdido al francés. El motivo es que ahora las negras podrían jugar con 2 piezas por una torre, sumada a la iniciativa que adquirirán y a la que las blancas no podrán hacer frente. Entonces, una mejor respuesta, en lugar de caballo F3, hubiera sido un E por F5. Y una secuencia de este tipo podría haberse visto: alfil por F5, torre G3, alfil por C3, torre por C3, E5, alfil G3, torre F7, alfil H4, dama F8, G4, alfil por G4, alfil F6 jaque, torre por F6, dama por F6 jaque, dama por F6, torre por F6, alfil por H5 jaque, rey F1, torre G6, y las blancas tendrían una ligera ventaja al tener calidad de más. Así es que increíble la farra del genio francés. Ahí se ve que estos tipos son humanos y que pueden errar, ¿verdad? Pero bueno, vayamos a lo que se jugó en la partida. Caballo F3, tremendo error. Y ahora Magnus continúa. Alfil por C3, las blancas. Torre por C3, E5. Magnus haciendo las más duras, las del módulo. Torre D3, entregando su alfil, pero porque se conseguirá algo con una secuencia forzada que en efecto se dio en la partida. En caso de querer salvar el alfil con un, por ejemplo, alfil H2, las negras seguirían F4 y se ve el ataque, ¿no? Es decir, ideas con torre B, G7, caballo D4, el alfil y dama que podrían venir a presionar al enroque, etc. Una masacre tremenda sería, ¿no? Bueno, en la partida entonces, torre D3, E por F4, ganan pieza entonces las negras, dama B2 jaque, claramente el rey no tiene escapatoria, las negras deben cubrir el jaque, ¿verdad? Torre B, G7 y ahora H6. Y las blancas obtendrán algo de compensación capturando la torre negra. Sin embargo, como anticipé, veremos en pocos segundos más una partida donde las negras tendrán 2 piezas por la torre. ¿Por qué? Porque ahora viene esto. F por E4 y pincho al caballo y a la torre. Torre D2, E por F3, H por G7 jaque, torre por G7, torre por F3. Lo dicho, 2 piezas por una torre. La ventaja negra es decisiva. Siguió la partida con dama G5, torre de F2, caballo D4. El campeón del mundo va sumando piezas al ataque. Torre por F4, alfil F5, D4, alfil E6 para taponear posibles jaques en la octava fila. Torre F8 jaque, alfil G8, B por C5, D por C5. Y vemos al señor caballo en el tablero, inexpugnable de momento. Dama B8, Maxim apelando a la presión sobre la posición del rey negro. Dama E3, dama D6, dama C1 jaque. Tal vez un H6 para darle una ventana de respiro al rey negro hubiera sido una idea práctica. Pero bueno, la ventaja sigue con este dama C1 jaque. Rey H2, dama G5. Y esta es una jugada que tiene una idea diabólica. Se trata de jugar dama H5 jaque. El rey se retirará a la primera fila. Luego dama D1 jaque, seguido de caballo F3 jaque, ganando a la descubierta la dama blanca de D6. ¿Pudiste seguir la idea mentalmente? Espero que sí, es un buen ejercicio. Entonces, tras esta idea maquiavélica del campeón del mundo, ¿qué hace Maxim? Bueno, juega dama D5 para evitar dicho plan siniestro de las negras. Igualmente viene el jaque, dama H4 jaque, rey G1, dama E7, dama H5, dama E3, dama D1, torre G5, dama D2, dama por D2, torre por D2. Y ahora es cuando las negras se liberan de toda chance de contrajuego de las blancas y apretarán para ganar este final. Rey G7 atacando a la torre, torre F, F2, alfil por C4. Empieza a caer la fruta madura en la posición de las blancas. Rey H2, torre H5 jaque, rey G1, torre E5, rey H2, rey G6 y tras esto Maxime Vachier-Lagrave decide que no quiere sufrir más y abandona la partida. La razón es que hablamos de 3 piezas contra 2 y un peón de ventaja. Es cosa de mera técnica y en estos niveles esta ventaja es demasiado como para seguir jugando.
Increíble lo de Magnus Carlsen, que de estar sin chances de nada hace algunas rondas atrás, hoy queda en esta última ronda en el primer puesto del torneo, pero no de manera solitaria. Pero vayamos a ver la tabla de posiciones para que descifremos este enredo. Y bueno amigos, aquí en la tabla de posiciones y vemos que Magnus Carlsen ha emparejado en el primer lugar a Ding Liren, el cual hizo tablas con Mamediarov. Si ganaba el chino era campeón, pero hizo tablas, Magnus gana, tenemos 2 en el primer lugar y a la espera de lo que pueda hacer Sergei Karyakin, ¿verdad? Que está jugando en este momento con Fabiano Caruana, el resto de partidas todas terminadas, pero Karyakin tenía una gran ventaja y ahora parece que la partida medio se igualó y por tanto habría un desempate a partidas rápidas entre Magnus Carlsen y Ding Liren. Si es así, el noruego, el campeón del mundo, es pero amplio favorito a ganar el desempate y por ende este torneo, la Sinkill Cup 2019. Por supuesto te voy a mantener informado, se subirá el desempate, era que no, pero desde ya puedes disfrutar de esta tremenda remontada de Magnus Carlsen, quien activó el modo Dios, el modo Alpha 0. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y a los miembros también, era que no. Un abrazo grande y se cuidan, chao chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.